y le damos la bienvenida a Héctor Javier. Doctor Javier Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? En el debate económico, ¿te sumas? Sí, claro, muy interesante, ¿no? La verdad es que es un contexto muy difícil ahora a nivel mundial y justamente estábamos leyendo algunos artículos que tienen que ver, por ejemplo, con lo de las tasas de interés, con todas estas cuestiones del endeudamiento de los países y, por supuesto, la guerra energética en la que estamos metidos ahora con esto de la guerra de Ucrania, con el cambio climático y, por supuesto, con la pandemia del COVID-19, que ya hay que sumarle otros padecimientos que ya van saliendo de la alfombra, la misma tuberculosis y el mismo VIH, ¿no? Ahora en Canadá se está haciendo una reunión de la Organización de las Naciones Unidas encargada de esta enfermedad y preocupante el asunto, ¿no? Van aumentando los casos, la mortalidad, la brecha entre las personas que reciben tratamiento y las que no lo reciben, sobre todo en el caso de los niños, de verdad que deja uno como para reflexionar qué podríamos hacer para cambiar todo este panorama que nos está tocando vivir, ¿no? Como diría Cristina Pacheco, ¿no? Aquí me tocó vivir, pues a ver cómo nos va, ¿no? En esta parte. ¿Y dónde dejaron a Ernesto y a Jesús, hombre? ¿Qué les hicieron? Ernesto está resolviendo unos asuntos que va muy bien, ¿no? Unos asuntos personales, pero está lográndolo muy bien. Y además se agregó otra cosa, Héctor, que hemos estado platicando y que volvemos a compartir, fue hackeada su cuenta de WhatsApp. Y bueno, ha sido una situación grave porque ha habido pues, extorsiones, intentos de extorsión, pues a partir de este hackeo se han pedido cantidades incluso de dinero fuertes, ¿no? Varios miles de pesos, y bueno, pues eso lo está resolviendo también Ernesto, y decimos, va bien, pero bueno, aquí aprovechamos para volverlo a comentar. Y Jesús dijo que estaba en unos minutos, venía 15 minutos retrasado. Le han de haber caído mal los tacos, ¿no? Y un abrazo solidario a Ernesto, ¿eh? La mesa taquera que ya hoy la ha nombrado así, Alberto. La mesa taquera, exactamente. Mesa taquera. Héctor Javier, para ir avanzando en esta conversación, sí. El presidente López Obrador dice que que no podemos ceder soberanía, y se refiere al TEMEC. Plantea que si mantener este esquema como está aquí hasta ahora, este acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos implicaría ceder soberanía, pues no lo quieren. Dice que no nos salimos del TEMEC, pero tampoco dice que es lo que propone. Mientras se resuelve esta circunstancia, ¿cómo ves tú esta situación? No sé si llamarle dualidad, este problema que se enfrenta en México o que plantea el presidente. Soberanía por encima de comercio. Es cambiar el paradigma, que antes era comercio por encima de soberanía. Pero mejor dinos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con la postura del presidente de la República. Y en algún momento, bueno, habría que remitirse también a los textos del propio TEMEC, ¿no? Por ejemplo, en concreto al capítulo 8, en donde pues ahí se reconoce precisamente la soberanía de México, ¿no? A mí me parece que es un arma política la que se está utilizando aquí en México, que están tratando de usar ahora sí que pues en tiempos electorales, no solo aquí en nuestro país, sino también en Estados Unidos, ¿no? Recordemos, ahorita viene una época de diálogo, supuestamente de negociaciones. Ya el presidente dijo que por ahí de septiembre es cuando va a dar su punto de vista. Habría que ver qué negocian en estos días. Ojalá que sea una relación gana-gana, porque me parece que el pleito pues, no le conviene a nadie. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues tienen en algún momento dado, pues si bien es cierto que se espera que gane el Partido Republicano, también es cierto que hay muchos votos mexicanos que, pues, sanciones que se pudieran dar en contra de nuestro país, le pudieran también impactar de alguna manera, pues ahora sí que haya el voto mexicano en Estados Unidos, y no solo mexicano, ¿no? Estaremos también hablando del voto latino, que probablemente se sumaría, ¿no? También pues obviamente que a la defensa de México, porque ahora ya sabemos que Canadá ya también se alineó a los intereses de Estados Unidos y también pues ya se sumaron estos dos países que por supuesto están totalmente asimétricos en la economía mexicana y están pues obviamente que defendiendo sus intereses, y vaya que sí lo hacen, ¿no? Hay que recordar también, ahora que hablo de contexto internacional, como por ejemplo Francia nacionalizó sus energéticos, no solo, digamos, respaldó ciertas posturas que tienen que ver con su soberanía, sino que ya incluso dijo, pues vénganos todo para acá por las cuestiones que se tienen, ¿no? Y en el capítulo 8 me parece muy interesante, es muy corto ese capítulo, no sé si ahorita por ahí lo pudiéramos buscar y lo pudiéramos leer,
en donde pues en teoría no tendría que haber conflicto, porque de alguna forma, pues yo recuerdo que en algún momento se paró la negociación para que justamente este capítulo que habla solo de energéticos, porque eso hay que decirlo, que en el resto de los capítulos nos dieron una vapuleada tremenda, terrible. Bueno, habría que ver el perfil de los negociadores que iniciaron este TEMEC para ver, digamos, qué tantas expectativas tendríamos nosotros de la defensa de nuestra nación, ¿no? Entonces, si ahorita, a lo mejor de que ya le dan la palabra a Jesús, que ya llegó por acá, pues buscamos este capítulo 8 y lo pudiéramos leer a la letra, lo que dice, ¿no? Y que de alguna forma, pues esto respalda absolutamente la postura de defensa que tiene nuestra nación. A lo mejor una de las cartas que tiene Estados Unidos en este sentido, aun cuando el capítulo 8 diga el texto tal como lo estoy mencionando, pues es que ellos pueden doblarnos la mano por otras partes, ¿no? Es decir, en cuestiones arancelarias, en cuestiones de migración, bueno, muchos campos que tienen Estados Unidos como para torcernos la mano o intentar hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues le damos la bienvenida a Jesús. Gracias por estar aquí, Jesús, ya en esta mesa taquera que hoy ha dicho así, ¿no? En honor tuyo, además, y nosotros ahí sumándonos a esto de los tacos. Pero qué bienvenido, Jesús. Pues mira, de entrada, gracias Héctor por destacar que llegué tarde. Muchas gracias Héctor, siempre es un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Puedes responderme, llego tarde, pero no falto, ¿no? Perdón, es cierto. ¿Cómo se llama? Una enorme disculpa a la audiencia, a ustedes, por supuesto, ahí corriendo, pero aquí andamos en safe. Pues mira, no sé qué ahorita que hayan planteado en el tema del Tratado de Libre Comercio el TEMEC, en realidad. A mí algo que me ha llamado siempre la atención es la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de defender los intereses del país, el término soberanía. Y es que a final de cuentas no podemos negar que desde siempre México de una u otra manera ha cedido sus recursos naturales, ha cedido sus intereses en beneficio de los Estados Unidos. Estados Unidos ha jugado siempre ese papel hacia nuestro país, basado en su misma política interna, que si le echamos un ojo, por cierto, a las lecturas de Jorge Mahfoud, nos topamos con detalles muy interesantes, desde ese fanatismo que existe en la clase gobernante, en la élite de Estados Unidos, ligada directamente a cuestiones incluso religiosas, el famoso Destino Manifiesto y otras más, basadas en cuestiones raciales incluso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que siempre que hablamos de superioridad racial, nos limitamos a la década de los 30, 40 y nos centramos en Alemania, cuando en realidad los nazis aprendieron de los estadounidenses. Y ahí está la historia, no es nada más una opinión o una interpretación. Es algo que tristemente ya se practicaba desde antes en los Estados Unidos y que desde siempre ellos han manifestado esa política, esa idea de que tienen que extenderse ya sea por la buena, ya sea por la mala. La mala sabemos perfectamente bien cómo es, ya la padecimos en nuestra historia cuando nos arrancaron literalmente la mitad de nuestro territorio, cuando de una u otra manera llegaron a acuerdos con Texas, y la buena, entre comillas buena, es precisamente con este tipo de acuerdos que comercialmente siempre les salen benéficos a Estados Unidos. Y puedo entender cuando me dicen que a final de cuentas Estados Unidos es el gigante, es la potencia y por lo tanto debe de tener mano en algunos puntos, pero me parece que eso es una cosa y otra cosa es el abuso en el que se ha caído recurrentemente cuando hablamos del tema comercial entre México y la Unión Americana, sobre todo porque se necesitan. Es decir, tampoco es que nos estén haciendo un favor porque sí o porque consideren que hay que darle a México. México también, por supuesto, se ha convertido comercialmente, y tú no me dejarás mentir, Violeta, en un actor importante para la economía de los Estados Unidos. Tal vez no al nivel, y ahí entramos en las asimetrías de Estados Unidos hacia México, pero sí efectivamente juega un papel preponderante. Y en el terreno político es ahí donde me centro y es ahí donde desde siempre hemos tenido gobernantes que han cedido, así de sencillo. Políticamente a lo mejor, o públicamente más bien dicho, pues sí, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, nos aventaban iba a decir chorro, este discurso, de la soberanía nacional, los estadounidenses de aquí para atrás, nosotros somos amigos de Cuba, los gringos no vienen, cuando en realidad sabíamos perfectamente que cada vez que iban a la Casa Blanca o venía un presidente de Estados Unidos o el embajador que estuviera en Estados Unidos o embajadora, se hacía perfectamente lo que se decía por parte de la Unión Americana.
Y me parece que aquí nos topamos con un personaje como es Andrés Manuel López Obrador, que de una u otra manera ha tratado de poner un alto en ese sentido, incluso con personajes tan difíciles en su trato como es Donald Trump, pero que, y el otro día lo platicamos en foro, en cierta forma, Biden o el gobierno de Biden es igual o peor que el de Donald Trump. A lo mejor no es tan, no muestra los dientes de una manera tan feroz como Trump, como el gobierno de Trump, pero vaya que tiene dentadura, vaya que tiene colmillos y vaya que opera. Si no Biden, sí la gente que está a su alrededor de una manera sumamente similar, respondiendo a intereses completamente cupulares e intereses empresariales. Y es ahí precisamente donde me parece que el presidente de la República ha podido o está tratando de jugar con sus cartas, las cartas que tiene, para evitar precisamente que se abuse por parte de la Unión Americana. Es cierto que el discurso siempre de la soberanía nacional se puede prestar a muchas cosas, pero me parece que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, espero no equivocarme de verdad, ha sabido jugar bien sus cartas hasta el momento, y para mí el ejemplo más claro tiene que ver con el litio. Y ahí tú no me dejarás mentir, Violeta, el litio se convierte en el en la gran joya de toda esta corona, y el hecho de que México haya decidido por aquí, me parece que es algo que se tiene que destacar, sobre todo cuando discutimos el tema de la soberanía nacional. Y en el caso de los acuerdos comerciales, insisto, sí es algo que se debe tomar muy en cuenta. No es solamente una cuestión financiera o económica, es una cuestión política. Y yo me voy a remitir a una frase para concluir de lo que se dijo en El Padrino, en El Padrino 3 incluso, en donde se dice que a final de cuentas la política es la pistola y la economía es saber el momento en que vas a disparar. Entonces me parece que aquí es muy, pero muy importante que el presidente de la República sepa efectivamente defender la soberanía y no permitir que Estados Unidos otra vez o Canadá otra vez saquen ventajas y se queden con la gran parte de lo que realmente le tendría que pertenecer a las y los mexicanos. El Padrino 3 no la he visto, insisto, pero bueno, ya me va animando. Violeta, hay varias... Pero ve la nueva versión, perdóname, ve la nueva versión, o sea, no la que se filmó, sino la que se reestructuró, o sea, la nueva versión. Esa es la que vale la pena. La tercera original, te duermes como a la mitad, ¿no? Bueno, ya veremos recomendaciones cinematográficas. Violeta, hay varios planteamientos que señala Jesús, y además me gustaría escuchar tu opinión sobre este tema que plantea el presidente López Obrador. Sí, hay algo muy importante de lo que estaba diciendo ahorita Héctor y Jesús, que diéramos lectura, ¿no? Que hemos estado insistiendo no dejar, ya lo ha hecho el presidente en la mañanera, pero no dejar de ver el capítulo 8, como lo dice muy bien Héctor, y también el 31, que insistimos que ese es realmente el debate, ambos, ¿no? Ambos capítulos, uno que está señalando que no se va a ceder en términos reales la soberanía, ahorita podemos hacer una síntesis, ¿no? de él, aquí lo tengo, y el otro que dice lo que hay que hacer es interpretar, ¿no? En este capítulo 31, interpretar lo que dice el TEMEC, y a partir de ahí llegar a un acuerdo, ¿no? Porque hemos estado diciendo que no estamos viviendo una situación de catástrofe, es decir, varios analistas económicos han dicho, pues con esto que ha demandado, estas consultas que ha demandado Estados Unidos y que se le sumó Canadá, vamos a la catástrofe económica, nos van a castigar. Y esto no es cierto, hay que dejarlo muy claro. El capítulo 31 dice que puede haber diferentes interpretaciones y que a partir de estas diferentes interpretaciones, si no hay acuerdo, se llama a una consulta, y eso es en lo que estamos. Y eso es lo que tenemos que, pues ahorita aquí poner en la mesa. Y el artículo 8 que decía Héctor lo podemos sintetizar en lo siguiente, en el inciso A y en el B. En la A dice: México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Y el B dice: México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Sigue, pero eso sintetiza a grandes rasgos lo que se va a interpretar a partir de este capítulo 31, que también el 31.1, que también voy a dar lecturas muy cortito, dice: las partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este tratado, y realizarán todos los esfuerzos mediante cooperación y consultas, ¿no? Para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria sobre un asunto que pudiese afectar su funcionamiento o aplicación. Es decir, estos dos
capítulos nos están diciendo, por un lado, que pues puede haber diferentes interpretaciones, y aquí el capítulo 8 es el que se tiene que llevar a una consulta para interpretarse. El presidente ha dicho muy claramente que no se va a ceder soberanía, que está claro este artículo 8, pero bueno, hay diferentes lecturas, como la que acaba de hacer incluso el propio Arturo Huerta, que yo quisiera preguntarle también a Héctor. Alberto me dijo que me preguntaba, pero yo quisiera preguntarle a Héctor cómo él interpretaría este artículo 8. Tuvimos una entrevista ahorita con el doctor Arturo Huerta, un economista que ya desde hace varios años ha sido un opositor, pero informado, me parece, y con un análisis muy, muy interesante, justo planteando estas asimetrías y esta subordinación que decía ahorita Jesús, y pues ceder permanentemente soberanía, y él decía, si ocurre la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Desde el Telecán, desde el 94, vamos a seguir perdiendo soberanía. Es un acuerdo comercial, somos socios, pero bueno, uno de ellos nos pone la bota en el cuello a nosotros, ¿no? Este es el trato que ha habido, y bueno, ¿tú qué opinarías, qué opinas al respecto? Héctor, nos decía Arturo Huerta que este capítulo 8 se incluye lo de los hidrocarburos, pero no se incluye la parte eléctrica. Es decir, hay diversas interpretaciones, ¿no? Y por otro lado, también la oposición señala que la parte de los hidrocarburos sí está dentro del tratado, pese a este artículo 8. ¿Cuál sería tu apreciación, Héctor? Sí, qué bueno que hacen este tipo de consideraciones, porque me parece que son muy importantes, ¿no? Mira, tú ya resumiste el apartado A y B ahora sí que del numeral 2 del artículo 8 de este, pero yo quisiera también señalar el primero, ¿no? Que dice que, bueno, para empezar por el mismo título, ¿no? Del capítulo 8, que es reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Que eso, bueno, por supuesto que ahí dejaría fuera la cuestión de electricidad, a reserva de lo que se pueda tratar en otros capitulados, como ya tú los mencionabas, ¿no? Y en algún momento dado, en el punto 1, dice, según lo dispone este tratado, ojo, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Entonces ahí, digamos, pues ya no hay vuelta de hoja. Pero lo preocupante es que Estados Unidos, ¿cuándo ha hecho caso de este tipo de situaciones? ¿No? Digamos, de alguna manera, pues podemos verlo en todos los ordenamientos internacionales, ¿no? A cada rato, ¿no? En el Consejo General de las Naciones Unidas se está haciendo, pues, un llamamiento, por ejemplo, para que termine el bloqueo contra Cuba. Otras cuestiones que podríamos enumerar, y que Estados Unidos se las pasa olímpicamente por el forro, ¿no? Por eso yo hablaba hace rato de que Estados Unidos puede presionar a México, no tanto a la luz de lo que diga el tratado, sino, digamos, a través de obtener otra serie de concesiones con las cuales nos puede presionar. Y aquí, hace rato omití decir que no hay que olvidar que el presidente Joe Biden acaba de tener una reunión allá en Europa, donde estuvo Arabia Saudita, etcétera, y no logró nada. Si ustedes recuerdan, iba con el propósito de que Arabia Saudita, pues, y produjera más petróleo, distribuyera más petróleo, y no logró nada. Tan así que el precio del petróleo aumentó. Acaba de aparecer una nota que Pemex ya aumentó el 800% de sus ganancias debido al precio del petróleo, y habría que ver ese tipo de indicadores con los que, por supuesto, Estados Unidos va a tratar de presionar al gobierno mexicano, insisto, no a la luz necesariamente de lo que diga el TEMEC, porque pues ya está muy claro, sino de otra serie de presiones que nos puede tener, y que desafortunadamente en estas asimetrías que estamos mencionando, lo que estamos hablando, y a las que desgraciadamente se suma también Canadá, pues obviamente van a ir contra México en todo lo que puedan para apoyarse en este contexto en donde pues ni todo el bloque de la OTAN ni el propio Estados Unidos están ganándole la guerra, por ejemplo, a Rusia, por lo menos en las cuestiones energéticas, que bueno, ya vimos que Putin acaba de anunciar que va a reducir el 80% de suministros a Europa de gas. Entonces, pues esto los va a poner en una situación todavía más crítica. Entonces, aquí habrá que ver cómo está la operación política, cuál es el papel de los embajadores. Me parece que el de México, por mucho que vaya Salazar allá a Los Pinos,
no está resolviendo muy bien las cosas y habrá que ver qué tanto lo hace la contraparte mexicana en este plazo que se están dando de negociaciones para ello, ¿no? Y en el plano de electricidad, pues también me parece ser que el gobierno mexicano está en una actitud muy correcta, no está haciendo una expropiación, no está haciendo una cuestión que tenga que ver con una nacionalización, sino simple y sencillamente está tratando de recuperar, ahora sí que la parte de regulación que nos toca, porque aún con todo y lo que ya sabemos cómo está Iberdrola, cómo están otras empresas energéticas españolas y canadienses, por supuesto, que incluso en sus propios países han sido multados y aquí como si nada, ¿no? Y me parece ser que eso ya sí tendríamos que poner un alto, un hasta aquí, pero también tendremos que estar conscientes que eso puede tener costos, no solo económicos, sino políticos y de represión en términos diplomáticos de un país a otro. Es que aquí estamos en este problema de la contradicción entre la política y la forma como cada país aplica su sistema de gobierno, sus propias leyes, y lo que implica la concesión al momento de que firma acuerdos internacionales de esta naturaleza, como el que México tiene desde 1994 con Estados Unidos y con Canadá, que no tendrían nada de particular si no fuera por el simple hecho de que inclusive antes de que se firmara este acuerdo comercial, Estados Unidos era el principal destino, no solo de personas, sino de las mercancías mexicanas que se exportaban. Si te parece, Jesús, una última participación sobre este tema, a reserva, por supuesto, de lo que ustedes dispongan, antes de pasar al siguiente punto, que también me parece muy importante. ¿Cómo ves toda esta situación? Dice Héctor Javier, con mucha razón, de que Estados Unidos siempre se ha pasado dijo que el forro, hay otros que dirán por otro lado, lo que diga el acuerdo comercial, los acuerdos comerciales que ha firmado, siempre ve por sus intereses. Y ante este discurso del presidente López Obrador, se puede interpretar en Estados Unidos como la intentona nacionalista, como ha habido con otros presidentes, o también se puede interpretar como una respuesta dura del presidente López Obrador a estos amagos de empresas específicas y de intereses muy específicos mexicanos y estadounidenses en el tema de electricidad, por ejemplo. ¿Tú cómo ves esta parte? Mira, yo de entrada coincido plenamente con lo que plantea este Héctor, no en su vocabulario agresivo, pero sí en el concepto que maneja. Efectivamente, o sea, lo que pasa aquí es que Estados Unidos hace las reglas a como le conviene, y no es ser anti-yanqui, anti-gringo, por ahí como me dicen, no, es la realidad. O sea, hay un papel, hay acuerdos que están muy bonitos, en donde todo es equitativo, todo es parejo, y en la práctica Estados Unidos hace todo lo contrario, o encuentra resquicios, o aplica resquicios, o formas de presión política de otra manera, para que se lleven a cabo ese tipo de acciones sin que los otros países puedan meter ni las manos. Y es una práctica, insisto, desde siempre de la Unión Americana. No, incluso con documentos o sin documentos, con tratados o sin tratados. Es parte de su comportamiento y parte de la forma en cómo ellos ven la manera de gobernar, dominar, controlar todos y cada uno de sus intereses, particularmente en lo que se refiere a zonas como es América Latina y ni qué decir de nuestro país. Estados Unidos desde hace tiempo, aun y cuando sigue manejando algunos de sus sectores el discurso del neoliberalismo y de la apertura comercial y de todo ello, yo siento que Estados Unidos, al igual que otras naciones poderosas del mundo, se empiezan a inclinar a cuestiones verdaderamente nacionalistas, a cuestiones de defender principalmente su terreno, de defender sus áreas y demás, y de ahí para adelante, ¿no? Entonces me parece que estamos viviendo en general en el planeta un comportamiento que va más dirigido ya públicamente y de manera clara a ser nacionalistas, digamos de esa manera. Yo no le veo ningún problema en ese marco, siempre y cuando, por ejemplo, logres un equilibrio. Para mí, y creo que lo comentamos en alguna otra ocasión, el problema que se da con el famoso y terrorífico neoliberalismo es el abuso, es el extremo, es el hecho de que solamente benefició unos cuantos, es el hecho de que fue un sistema, y es un sistema diseñado, estructurado, manejado, aplicado para beneficiar a unos cuantos a costa de una gran mayoría. Entonces, el problema no es si eres nacionalista, el problema no es si eres capitalista, el problema es que las cosas realmente sean parejas y tengas las formas, los métodos, las maneras para que sea en beneficio de las grandes mayorías.
en alguna ocasión lo planteábamos, ¿no? Ahora hay mucha discusión, por ejemplo, de ultraderecha, hay sectores que se dicen libertarios, me parece que es la palabra o el concepto que están utilizando, porque son muy liberales en lo comercial, pero no son tan liberales en lo personal o algo por el estilo. Y otros conceptos que empiezan ya a plantearse en la mesa, pero que en el fondo tienen exactamente lo mismo. Es decir, el pez más grande se come al pez más pequeño. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas de este tipo de acuerdos, en donde no hay realmente el interés por una equidad y porque realmente, en el caso concreto de América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, el desarrollo sea parejo, el desarrollo sea para los tres como tal y los beneficios reales sean para los tres. Y esa es una narrativa que nos ha vendido desde Carlos Salinas cuando se lanzó el tratado, seguido por Zedillo, profundizada por Fox, complementada por Calderón y por el propio Peña Nieto, que siempre hablaban de que el tratado había jalado a todos los mexicanos y a todos los sectores mexicanos hacia adelante. No dudo, claro que hubo sectores de nuestro país que se beneficiaron, claro que sí, pero ¿cuáles otros no? ¿Y a costa de qué, por ejemplo? ¿No? Entonces me parece que es ahí donde tenemos, por supuesto, también que poner los puntos claros, ¿no? Que este tipo de tratados, más allá de lo que está diciendo el papel como tal, se aplican literal por un interés, para mí, interés principalmente político-económico, en donde Estados Unidos por lo regular lleva precisamente la mano y en donde si México no es capaz de poner ciertos frenos, pues nos va a seguir yendo como hasta ahorita, ¿no? Así es, Jesús. Y creo que esta parte que tú acabas de mencionar era la que faltaba, ¿no? En el análisis que estábamos haciendo hace ratito, que faltaba hacerla explícita. Hay grandes perdedores de esta apertura comercial, de este tratado, ahora TEMEC, antes Telecán. Hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y estos grandes ganadores, pues son ahora también los que están impulsando esto, que todo siga igual, ¿no? O que incluso se avance más sobre la soberanía del territorio nacional, porque no olvidemos que este capítulo 8, que si la producción, se los agradecemos mucho, lo puede compartir, gracias a él lo estamos viendo, este capítulo 8 es retomado del artículo 27. Entonces, eso no tenemos que olvidarlo. Y una discusión que hemos estado también planteando aquí, Alberto, Héctor y Jesús, es si este tratado comercial puede estar a la par o por encima de la Constitución. El artículo 27 también es muy claro en términos de la soberanía, de a quién le pertenece el dominio, ¿no?, de estos recursos naturales, y es muy claro el dominio de estos recursos naturales, de los hidrocarburos, del petróleo, de los minerales, es de la nación. Y eso no está por eso me parece tan importante que estemos poniéndolo ahorita aquí en la mesa y que tú lo señales. Hay grandes perdedores y grandes ganadores, y los grandes ganadores de esto, pues ellos, me parece, desde mi lectura, ya ustedes me dirán, y ahorita le quería preguntar esto a Héctor, pues ellos están incluso apostando a avanzar sobre esta soberanía nacional, no respetarla, no respetar el artículo 27 e ir a una consulta que ayer decía el presidente, pues hay que leer lo que dice este capítulo 8, pero también hay que leer lo que dice la Constitución, y se estaría violando la Constitución, y por eso decimos, ¿qué debe estar por encima de qué? ¿El TEMEC encima de la Constitución, o debemos hacer respetar nuestra soberanía? Héctor, ¿tú qué dirías al respecto? Fíjate que a mí, qué bueno que tocan estos temas, porque a mí me gustaría a ver si se pudiera invitar a algún abogado internacionalista, porque siempre ha estado esa discusión, ¿no?, de que si los tratados internacionales son supranacionales, ¿no?, digamos que tendrían que estar arriba de lo que dice la Constitución. Y depende a veces el abogado que le preguntes, hay unos que te van a decir que para nada, que todo debe estar abajo de la Constitución, abajo de la Constitución, sobre todo si son leyes, digamos, no tendrían que estar arriba sobre todo leyes secundarias, por ejemplo, no tendrían que estar arriba de la Constitución, pero hay otros abogados que te dicen, no, si México está firmando un acuerdo internacional, eso está por arriba de la Constitución,
independientemente de lo que diga, ¿no? Y por ahí podemos enfrascarnos en una discusión que, bueno, pues la gente que tenga más experiencia a lo mejor nos pudiera dar más luz al respecto, ¿no? Pero yo quisiera abordar otros 3 temas importantes, ¿no? No se nos olvide que el TLC pues viene desde Carlos Salinas de Gortari, obviamente se firma el 1 de enero del 94, bueno, empieza a tener vigencia, pero pues por supuesto pasó un periodo determinado en que se desarrolló, digamos, se ideó, se escribió, etcétera. Y recordemos que Carlos Salinas de Gortari vino de un fraude, vino de una caída del sistema y que por supuesto necesitaba un enorme apoyo de Estados Unidos para seguir sacando adelante el régimen que nos tuvo pues durante sus 6 años de gobierno, y que ese apoyo que Estados Unidos le dio en su momento, pues no fue de gratis, no fue así de decir, ah, primero qué buena onda, ahí te ves y a ver cómo te va, sino que fue a base de muchas concesiones. Ya desde ahí, digamos, desde ese antecedente del TEMEC, ya venimos nosotros con la espada de Damocles, ahora sí que sobre la espalda, y ahí, pues, por supuesto, esto continuó, porque qué decir en el caso de los negociadores de Peña Nieto, y este gobierno que apenas sí pudo meter algunos puntos en el terreno energético, pero en lo demás prácticamente quedamos igual, ¿no? Y también hay que decir, otro punto que quiero abarcar es la cuestión ideológica que nos han tratado de meter con lo que ya mencionaba Jesús de la globalización y del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, en la producción de alimentos, que es mucho más barato producir maíz en otros lados, por ejemplo, en Estados Unidos importarlo que tratar aquí de hacerlo, ¿no? Cuando siempre se dejó de lado la cuestión que tiene que ver con la soberanía y la seguridad, en este caso alimentaria, en este caso energética, o del terreno que nosotros querramos meter, ¿no? Hace poco estuvo circulando un video de Ricardo Anaya diciendo pues que él prácticamente vendería todo el petróleo que se pudiera para tratar de impulsar la economía y otra serie de cosas que dice uno, este tipo nada más ve el signo de pesos en su cabeza o en qué estaría pensando este señor, ¿no? Y la otra, ¿no? ¿Son los gobiernos los que están atrás de esto o realmente son las transnacionales? O básicamente podríamos decir que los gobiernos son los representantes de las transnacionales. No se nos olvide que muchos de los gobiernos que están actualmente, incluidos los de Estados Unidos, que ahí, por ejemplo, las aportaciones son totalmente abiertas, pues son los que financian y obviamente los que llegan ahí son los que responden a los intereses. Hace rato que Jesús estaba mencionando la película del Padrino, que yo no he visto la nueva versión, yo me quedé en la anterior. Yo recomendaría la película de Zico, ¿no? La de Michael Moore, en donde aborda el sector salud, el sector de las aseguradoras, en donde, por ejemplo, nos pone el caso de Hillary Clinton, que en algún momento estuvo pues, por el Servicio Nacional de Salud igualitario, digamos, universal, y pues a base de billetazos, en ese entonces estaba Bush, pues le cambiaron todo el esquema y con pues cheques de $800,000, etcétera, finalmente terminó siendo una representante de los propios laboratorios y de las propias empresas aseguradoras, que pues fueron las que los llevaron al gobierno, a ella y a su esposo, y que de alguna forma podemos ejemplificar cómo responden estos gobiernos, estas empresas transnacionales que los ponen, los desarrollan, los financian, y que una vez que ya están en los puestos, pues tienen que responder a los intereses de los que pues finalmente los financiaron y los apoyaron. En ese contexto, insisto, habría que ir en los análisis que estamos haciendo y ver en ese sentido cómo va a operar no solo la parte estadounidense, sino aquí en México. Lo estamos viendo cómo algunos empresarios, algunas industrias están dándole muy duro al gobierno mexicano para tratar de bajar en la mayor medida de lo posible a digamos, la influencia que tiene el gobierno de López Obrador y pues ponerlo como el malo de la película y que si algo nos sale mal, pues lejos de defender al país, lejos de unificarnos, pues lo van a poner como el malo de la película. Bueno, es que todo lo que tenga que ver con temas comerciales, con algunas excepciones, por supuesto, son las empresas las que inician todo desde la controversia, la negociación y los intereses. El Estado, los distintos gobiernos, pues lo que hacen es proteger los intereses de sus ciudadanos, entre ellos los empresarios, evidentemente. Y ahí, pues en Estados Unidos hay una presión grandísima por no solamente el tema de hidrocarburos, esta controversia que se inicia, que tiene que ver con esta empresa Talos, ¿verdad? Que según entiendo, pues anda justamente muy metida con esa idea de que como son estadounidenses, son casi equivalentes a Dios, y por más que se les insiste y se les diga, tú legalmente no puedes administrar el yacimiento donde tú participas junto con Pemex porque eres minoritario en las acciones, ellos dicen, no,
yo soy gringo y por eso nada más a mí me toca mano. Es un resumen muy estilo El Padrino, parte 4, mi querido Jesús. ¿Quieres comentar algo más sobre este punto en específico o ya le damos a lo siguiente, que es la pobreza franciscana? A ver cómo nos va, qué significa, se cometen excesos, ¿de veras realmente cambian algo el dispendio? ¿Cambian algo la administración pública? ¿Tiene un impacto realmente positivo? Pero te dejo a ti la decisión de estos puntos, mi querido Jesús. Pues mira, únicamente para concluir el anterior de mi parte, efectivamente es una discusión, como bien dice Héctor, en donde es increíble, pero hasta la ley se interpreta, ¿no? Porque hay unos que te dicen, no, es que sí, efectivamente un tratado internacional está por arriba de la Constitución, pero hay otros abogados constitucionalistas que te dicen, por supuesto que no. O sea, no puedes pensar que un país abandona tu Constitución por un tratado internacional. No somos, en alguna ocasión me lo explicaban a mí, no somos territorios, no somos un único territorio, cada país tiene sus leyes y cada país tiene sus reglas, y no por firmar tratados internacionales estás cediendo a esas reglas internas y a esa constitución interna. Y en alguna ocasión escuché hace muchos años al maestro Burgoa, que hablaba precisamente de lo que era el tema de la Constitución y la importancia de la Constitución ante los tratados internacionales. Y él destacaba algo similar, decía que ningún país sacrifica su propia ley, lo que le da esencia, lo que lo define como nación en beneficio de otras. Entonces, que era una incongruencia pensar que un tratado internacional iba en contra precisamente de las definiciones jurídicas de un país. En fin, es un tema muy particular que yo sí creo que tiene mucho que ver con la ideología política de cada uno de los juristas y de cada uno de los que entran a esa discusión. Si tú le preguntas a los de así legal, pues seguramente te van a decir que sí, ¿no? Que la Constitución va para atrás y vámonos. Si tú le preguntas a constitucionalistas de nuestra máxima casa de estudios, muchos de ellos te van a decir que no, que la Constitución es la que está por encima. Y únicamente en ese punto yo sí soy mucho de esa idea que planteaban, de que lamentablemente siempre se ha querido vender un discurso de desarrollo, pero que no es parejo. Y mientras no sea parejo, sinceramente creo que todos estos tratados pues solamente son en beneficio de un grupo y se acabó. Y en el caso concreto de México no nos funciona como motor o palanca de desarrollo como tanto nos lo han presumido. Ahora, en el caso de la austeridad republicana, fíjate que ese es todo un tema. Si uno define austeridad republicana, o cómo se entiende, o al menos ustedes corríjanme, es cuando los gobernados son iguales que el gobernante, ¿no? Esa es la idea central. A eso hablamos o pensamos que es la austeridad republicana. Andrés Manuel López Obrador lleva por lo menos que dos ocasiones en esta semana en donde pone el tema, digo, se reunió con su gabinete, y me parece que la reunión de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, y ayer lo platicaba yo con la doctora Violeta Vázquez Rojas, tiene mucho que ver con atemporar un poco los ánimos al interior, por supuesto, de su equipo de trabajo, porque vienen recortes importantes en la operación del gasto. Entonces, muchas dependencias y muchos de los que están ahí involucrados, sobre todo aquellos que tienen ciertas aspiraciones para más adelante, se van a ver afectados en su gasto, o se van a ver afectados en la forma como se van a administrar muchos de los recursos. Y hay un punto que me parece también muy claro. El mensaje de Andrés Manuel López Obrador tiene una connotación política, y esa connotación política también es poner orden en unas formas o maneras que se venían ya empezando a desarrollar en algunas de las dependencias, y que incluso habían generado molestia, incertidumbre y declaraciones de algunos de los principales personajes e incluso titulares de las mismas. Entonces me parece que ese es el mensaje que quiere lanzar Andrés Manuel López Obrador al interior de su gabinete, al interior precisamente de su equipo de trabajo. Las cosas vienen por aquí y las cosas van para acá, particularmente en el caso de aquellos que están suspirando por la llamada silla del águila, como diría el maestro, Carlos Fuentes en su novela. A mí me queda muy claro que cuando hablamos de austeridad republicana no garantizamos que no va a haber corrupción, no garantizamos que no va a haber dispendio, porque tristemente puede ser un discurso, una idea, un concepto que el presidente de la República quiera llevar a cabo, tenga muy claro, pero eso no quiere decir que permee precisamente en muchos de sus equipos de trabajo.
Lamentablemente en nuestro país hay una clase política, y aquí yo no puedo sacar a nadie de la ecuación, hay una clase política que entiende la política como una manera de hacer negocio, o que entiende la política como una especie de superioridad, y por lo tanto así se comporta en eso hasta en la manera de vivir o en la manera de gastar. Y muchas veces no encontramos una congruencia, insisto, con sus honrosas excepciones, en el país que gobiernas y en el país que vives, y qué tipo de político o qué tipo de gobernante eres. Entonces me parece que sí, la intención de Andrés Manuel López Obrador es una intención muy interesante, es una intención correcta, pero de ahí a que se vuelva realidad va a depender muchísimo, por supuesto, de cómo la quieran ir aplicando los propios funcionarios del gabinete, las funcionarias del gabinete, por supuesto, pero insisto, me parece que el mensaje del presidente de la República va muy enfocado a poner orden, al menos a poner las cosas claras con su equipo de gobierno cuando faltan ya menos de 2 años para que tengan nuevamente que verse en las urnas, y que de su gabinete sí o sí va a salir uno de los que está interesado, o dos de los que están interesados en llegar precisamente a la presidencia de la República. Y haciendo estas referencias que hacíamos, mi querido Beto, yo no vi El Padrino 4 porque creo que no ha salido, no sé si ya lo compraste tú ahí en Tepito, pero lo que sí es que en El Padrino 3, que tú no has visto, hay un momento en el cual se confiesa a Michael Corleone con el que va a ser papa, que posteriormente es asesinado, Juan Pablo I, y él le dice algo muy interesante: el cristianismo tiene muchos años en la vida de los hombres, y moja una piedra, pero es igual que esta piedra. Muchas veces, pues no permea, ¿no? Y por más que se les diga y se quiera decir, la realidad es que el comportamiento del ser humano es totalmente contrario a lo que tendría que ser, ¿no? Sí, sí, qué bueno que ya aclaraste que entonces, porque solamente a lo mejor en Tepito podría haber El Padrino 4, ¿no? Y entonces era la versión del Padrino 3, así es que gracias, Jesús. Yo quería nada más hacer aquí un paréntesis de lo que decían tanto Héctor como Jesús en términos de que está, me voy a regresar un poco, que está por encima de qué, o a la par, si de los tratados internacionales de la Constitución. Me parece que la Suprema Corte también ha venido dando respuestas al respecto, y hay una evolución, ¿no? de este tema que ya podremos abordar más adelante, pero una situación importantísima que es en lo último que yo me quedé de la Suprema Corte, de que un tratado internacional puede estar a la jerarquía de la Constitución siempre y cuando no violente la Carta Magna, los principios fundamentales, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando incluso de derechos, ¿no? El derecho a la electricidad, varios derechos humanos que se estarían violentando si esta no es respetada. Y claro, como tú dices muy bien, Jesús, esto se da o se lleva a discusión, o dependiendo desde dónde se mire y de los intereses que se estén defendiendo, ¿no? Y de la ideología y de los principios. Pero bueno, eso me parece que justo es lo que se va a discutir también en esta consulta, esta interpretación de este capítulo 8, que nos va a llevar incluso a discutir la propia Constitución aquí en México, porque eso está implicado ahí en este capítulo 8, ¿no? Y cerrando el paréntesis, yo quería preguntarle a Héctor, además de esta situación de la pobreza franciscana, que ya la vimos ahora el día que se reunió con los empresarios que les dio tamales de chipilín, ¿no? No, pero bueno, no, la pregunta no va por ahí, pero sí que nos pudiera decir algo al respecto de los tamales de chipilín, pero bueno, eso Pues ya. si son caros. Sí, sí, sí. No, pero son más baratos que los menús que ofrecía Peña Nieto, así es que sí son caros, pero más baratos. Entonces, bueno, sobre esto de la pobreza franciscana, también hay dos lecturas desde mi perspectiva. Esta lectura que ya el propio incluso Arturo Huerta nos decía hace ratito, de ver esta austeridad republicana como parte todavía de los elementos que plantea el régimen neoliberal, ¿no? Como uno de los lineamientos, uno de los fundamentos
que lo incluye en esta idea de que la austeridad avanza hacia el adelgazamiento del Estado, ¿no? Eso es una lectura. Y la otra lectura que yo te quisiera preguntar al respecto, Héctor, sobre otra austeridad que está planteando, no en esta dogma neoliberal, sino y en el sentido de, insisto, de debilitar al Estado y fortalecer al mercado, sino más bien en este sentido de fortalecer los programas sociales. Para fortalecer los programas sociales se necesita recursos, y estos recursos se pueden incluso sacar aún más de ellos llevando un proceso de ahorro y de austeridad, como se ha nombrado. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque aquí son dos visiones, ¿no? E incluso el video que hace ratito nos compartió la producción y que Alberto comentó, a lo mejor ustedes no lo vieron, del PRD, del dirigente del PRD, iba en ese sentido, ¿no? De decir la austeridad, ¿cuál austeridad? Si realmente lo que estamos haciendo es debilitando al Estado y fortaleciendo a otro sector, y dónde está este recurso. Entonces hay un discurso ahí, me parece que tenemos que poner aquí en la mesa de estas dos visiones sobre la austeridad. ¿Qué opinas al respecto, Héctor? Sí, muy, muy interesante tema, ¿no? Recordemos que esto de la austeridad no es nuevo. Ahora se le llama austeridad, pero antes se le llamaba recortes, ¿no? No sé si se recuerdan en la época de Miguel de la Madrid, cuando ya empezó, después del auge de administrar la riqueza con José López Portillo, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Perdón por la equivocación, pues vino la debacle de la economía mexicana, obviamente la época de Echeverría, de López Portillo, etcétera, y le toca a Miguel de la Madrid, pues la gran debacle, ¿no? Y en aquellos momentos, pues yo recuerdo los anuncios de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ahí se viene un recorte de 50,000 millones de pesos, de tanto, etcétera. Me acuerdo las entrevistas que hacía en su momento Gutiérrez Vivó, de algunos secretarios de Estado, algunos analistas económicos, donde siempre nos metían la ideología de que pues estos eran los medicamentos necesarios para que la economía sobresaliera, ¿no? La medicina amarga siempre nos decía, ¿no? De cómo están las cosas, ¿no? Yo creo que es un problema entonces, bueno, primero que viene, habría que ver cuántos recursos tenemos, pero también habría que ver cómo se da la comunicación de esto y cuál es la percepción que se da, ¿no? Si me parece ser que si esa austeridad llegase a todos los rincones de la administración mexicana, pues, y por supuesto, como dices tú, Violeta, se van los programas sociales, pues qué bien, ¿no? Pero mientras hay el discurso de que, por ejemplo, algunos dicen, pues, ¿cuál es la austeridad? Si, por ejemplo, se están gastando miles de millones de pesos en Dos Bocas, se están gastando en el Tren Maya, en el aeropuerto, etcétera, y sobre todo los precios, los salarios, perdón, de los, obviamente, pues, que diría de los ministros, de los consejeros del INE, etcétera. Y si esto no es una percepción que se da parejo para toda la población, me parece que puede ser un mal indicio para este gobierno, ¿no? Si se logra crear no solo, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? La constatación de que finalmente estos dineros que se están ahorrando en ciertas partes llegan a donde las personas que más lo necesitan y es en provecho de ellos, y que esto va a reducir las desigualdades y las inequidades que tenemos aquí en el país, me parece que es una medida muy buena. Pero en la medida que esto no se logre, creo que va a crear muchos malestares, porque finalmente, y eso también hay que decirlo, hay ciertos sectores que no la están pasando muy bien, que digamos, ¿no? Por ejemplo, el sector salud, hay mucha falta de medicamentos en los servicios de salud, por más que ahorita nos digan que el INSABI pues va a ser el rector, etcétera, mientras no se vea esto entre la población, me parece que va a quedar un mal precedente. ¿Qué decir en la investigación? También cada vez tenemos menos recursos para hacer proyectos y en áreas, me parece que estratégicas, ¿no? Ahora se implementó una política de los PRONACES, donde hay ciertas categorías que entraron, pero lo que no entró ahí, pues quedó fuera y las posibilidades de que uno consiga financiamiento para ciertas cosas, pues prácticamente se borraron. Y también las otras cuestiones que tienen que ver con la corrupción. El presidente maneja, y qué bien que lo maneje, las cuestiones de que cero corrupción, pero se siguen dando ejemplos de corrupción. Ahí está Segalmex, parece ser que sigue habiendo ciertas extorsiones para las gasolineras, para dar o no ciertos permisos, para validarlas, etcétera. Entonces, me parece ser que el presidente, así como está apretando en algunas cuestiones que tienen que ver con las partes económicas, creo que también tendría que hacer lo mismo en las cuestiones operativas y efectivamente, como él lo anunció de alguna forma, barrer de arriba hacia abajo. Ya es momento que también se den en las partes operativas de que personas que están ahí
pues haciendo las funciones burocráticas, y lo digo con todo respeto del término, pues no reproduzcan lo que se venía reproduciendo en años anteriores, y efectivamente, pues ahora sí, se vea un cambio, una diferencia de este gobierno con respecto a los anteriores, porque en algunas cuestiones sigue habiendo corrupción, sigue habiendo dispendio de recursos. Bueno, veíamos, por ejemplo, en el caso de este ahora presidenciable, ¿no? Del alcalde de Monterrey, el hijo de Colosio, donde pues mete algunas notas allá de Nueva York por algunos miles de pesos, o miles, no sé cuánto, pero sí fue una cantidad muy, pues no muy grande, pero sí que llama la atención, de un lugar, de un bar, donde pues metieron desayunos, comidas y cenas, y no pasó nada, en un centro que era un puro bar que no metía comidas y que abría a partir de las 7 u 8 de la noche, y que a pesar de eso, pues metieron estas facturas con todo este tipo de gastos, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que ser muy cuidadoso el gobierno de la República, que si efectivamente se van a dar más estos recortes, que sean parejos y que sean para todos, y que logren la manera de que, pues, tú mencionabas la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, que pues estos amparos que se han metido para que gente siga ganando casi 500,000 pesos mensuales, ya no lo gane tanto, y que efectivamente ahora tengamos menos desigualdad de la que tenemos hasta ahora. Es que, y ya para cerrar esta mesa, que les agradezco, es que aquí el tema es justamente cómo se transmiten y se acatan las órdenes y las disposiciones que establece el presidente de la República. Lo hemos visto en otros ejemplos, el caso Notimex es el más claro, que el presidente da la orden de que se resuelva el tema, y la directora de la agencia pues lo desobedece, y también se pasa el acuerdo presidencial por algún lugar de su humanidad. Y esto ocurre también en el caso de la austeridad republicana, que está inclusive legislado, pero que no se traduce ya en la cuestión operativa. En el Poder Judicial no, por supuesto, en el Legislativo tampoco. Aquí está la doctora Violeta Núñez con un reportaje que publicó recientemente sobre el gasto enorme que tienen de recursos que reciben senadores y diputados, y por supuesto los gobiernos estatales, donde pues legalmente tienen la autonomía de ejercer el presupuesto como mejor les convenga. Así es que aquí tenemos este gran tema de un presidente que promueve austeridad republicana, pobreza franciscana ahora, y que él mismo pues ha vivido de esa manera durante muchísimo tiempo, y pues funcionarios cercanísimos a él que no parecen muy dispuestos a cambiar su modo de vida. Entonces el ejemplo y la orden como que no se acata. No sé, Jesús, si quieres comentar algo para cerrar ya esta conversación. Sí, que me parece que hay un punto que de una u otra manera es el que hemos tocado, se ha denunciado, ¿no? La forma en cómo los políticos, los funcionarios, ven a la política. Sé que puede sonar muy idílico, e incluso ya en estas épocas hasta utópico, pensar que la política es para servir, pero la realidad es que así fue diseñada, y la realidad es que a final de cuentas para eso tendría que ser. Pero tristemente nos encontramos, y no solamente en México, eso es lo que me parece más dramático. Si nos centramos en América Latina, nos topamos con una clase política, por ejemplo, que de verdad ve al ejercicio de gobierno como una forma de hacer negocios. Y me parece que eso se vino a profundizar porque, insisto, siempre ha habido el presidente municipal que llega a quedarse con los territorios, con los terrenos, o el cacique que se vuelve gobernador. Es parte de la historia de nuestro país, los presidentes que reciben terrenos de regalo, como lo consignaba el maestro Luis Espota en su serie Las costumbres del poder. Pero me parece que sí hay un momento de quiebre muy importante, que es cuando el político y el empresario se fusionan en una sola persona, y se ve reflejado en la época del neoliberalismo para acá. Ahorita hablaba, me parece, Héctor, de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, dos gobiernos que efectivamente quebraron el país. Se fueron encima de dos de las principales columnas que tenía la economía mexicana en ese momento, y que le abrieron la puerta al otro grupo, al grupo neoliberal encabezado en ese momento por Miguel de la Madrid, por lo menos era públicamente el personaje que encabezaba ese movimiento, y que tomaron el control, las riendas, hablando, asegurando que los errores que habían cometido los anteriores sexenios no se iban a presentar, y que ellos tenían la fórmula precisamente para sacar a México de la catástrofe en la que lo habían metido estos dos personajes, estos dos gobiernos.
lo cual también fue una gran mentira. ¿Por qué? Porque ahí se da la fusión precisamente del político empresario, el político Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quesada, el propio Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, Agustín Carstens, otros más que estuvieron por ahí, Ruiz Esparza, ¿no? Que ya no está entre nosotros, y demás, gente que convirtió sus dependencias en una máquina de hacer dinero, pero para beneficio personal, y que la ética fue completamente rebasada. No quiero decir que haya estado bien antes, pero antes siquiera tenían ciertos límites en donde decían, ¿sabes qué? Pues el trato va a ser que tú eres mi compadre, yo te doy el beneficio, pero el compadre lo hacía bien. Entonces la corrupción era que beneficiabas a tu compadre, y era corrupto, no digo que esté bien, pero se deterioró hasta el punto de que ahora le dabas el beneficio a tu compadre o a tu comadre, y tu compadre y tu comadre no hacían bien las cosas. Y entonces había socavones, y entonces se caen las obras, y entonces se cae el metro, y se caen muchas cosas, efectivamente. ¿Por qué? Porque se vuelve una máquina solamente a hacer negocio. Se vuelve una depredación completamente de este grupo de políticos funcionarios, en donde está Ricardo Anaya, en donde está Marco Cortés, en donde están muchos que están todavía aspirando a regresar al poder, y otros que están ahí, que están involucrados todavía en decisiones de poder en los estados. Y ahorita mencionaba Héctor el caso de Luis Colosio, así como Samuel García, así como Enrique Alfaro, pero en el caso concreto de Colosio y Samuel García incluso me parece todavía más dramático, porque hablamos de una, pues sí, generación más joven de políticos, pero que tienen las mismas mañas, tienen la misma ideología, el concepto de que la política es para la gente de cierto nivel socioeconómico, incluso me atrevo a decir así. Por eso tanto desprecio de repente, también una cuestión racial hacia Andrés Manuel López Obrador, incluso de cuestión territorial, ¿no? De nacimiento, de origen, porque para ellos la política es eso, la política es un asunto de élites, y eso es algo sumamente grave, porque las élites han demostrado que gobiernan para las élites. Entonces, de ahí a que ellos acepten una austeridad que debería de ser, que bien lo decía Héctor, ni siquiera se habla, el presidente habla de una pobreza franciscana, pero caray, yo creo que en la sociedad nadie les pide una pobreza franciscana, les pides que sean congruentes, les pides en pocas palabras que no se pasen de vivos. O sea, el otro día escuchaba yo a Ciro Murayama señalar, ¿no? Que se les estaba pidiendo casi que vivieran como monjes. No, a ver, no, obviamente necesitas un salario, pero eso es una cosa, y otra cosa es que te estés llevando las cantidades que se llevan, ¿no? Cuando tienes un país en donde de 10 personas, 9 no ganan más de 10,000 pesos al mes. Entonces me parece que esas son las cosas que también demuestran una profunda disociación, un profundo alejamiento, un rompimiento de esa clase política, de esa clase gobernante con los gobernados. Y ahí es cuando entra este concepto que mencionábamos de la austeridad republicana, que es supuestamente cuando el gobernado es igual que el gobernante. Pero como bien señalas, Beto, difícilmente en la clase política, en la élite política, que es la que gobierna este país, va a permear una situación de esta naturaleza. Y yo ya concluyo con ese punto. O sea, ¿por qué? Porque lo vemos incluso en las fiscalías. Las fiscalías hablamos de una autonomía, pero la forma como fue estructurado, se le otorgó el poder nuevamente a una élite política para aplicar la justicia, y ahí están los resultados. ¿Por qué? Porque lo único que hace una fiscalía es tratar de lavar la cara a los políticos y a los empresarios. Lo mismo pasa con la economía. Pues, queridos compañeros. Nada más déjame terminar, Violeta. Qué bueno que mencionas esto, Jesús, porque, bueno, ahorita me viene a la mente, ahorita que te oigo, el caso de Luis Alejandro Espino Acosta, el hijo de Jorge Espino, que es el auditor superior de Reynosa, en donde trata de sobornar a varios regidores de Morena, ofreciéndoles 5 millones de pesos a cada uno para que en algún momento tumben al alcalde de esa ciudad y él pueda, pues, entrar en una terna y, por supuesto, ya empezar a ser el alcalde. Y ahí, no voy a decir textualmente, no es vocabulario mío, Jesús, no me vais a tachar de grosero, pero en algún momento en su grabación dice, y una vez que llegue, vamos a mamar dinero desde que lleguemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tendría que haber austeridad y ahí sí tendría que haber mayor control en esta clase política, que ahora los juniors, pues, vienen reproduciendo lo que les enseñaron sus mayores, ¿no? Y ojalá eso termine. Es que los Héctor, también eran juniors. Sí, o sea, sí, por eso digo, Madrid era un junior, Salinas de Gortari era un junior. Sí. ¿No? O sea, eran los tóficos, ¿no? Ustedes se acuerdan de los ese. tópicos, sí, claro.
Pues Jorge Meléndez dice que por eso le decían a Salinas, que a Salinas le decían el tofico, ¿no? Sí. O sea, eran todo un grupo en la Facultad de Economía de ellos, que eran muy ricos, ¿no? Les decían los toficos porque era un dulce que en ese entonces, en los 60s, 70s, estaban de moda, 60, cuando estudiaron economía, y decían que eran los toficos porque el comercial era los toficos, uy, qué ricos. así es. Manuel Camacho Solís, Carlos Salinas de Gortari y otros personajes ahí de la misma estirpe. Y eso es a lo que voy, perdóname, eso, si vemos esa estirpe, efectivamente, Alberto, y lo vemos alrededor, pues son puras personas de esa élite. Hace años precisamente que nadie de una clase media baja hacia adelante tiene la oportunidad de acceder, porque ni siquiera tienes esa oportunidad de desarrollo. Llega un momento en el cual tú escuchas hasta cuando llegan a ciertas universidades, los propios grupos, y esos grupos son los que empiezan las amistades, las relaciones, y entonces se van colocando en las entes de poder y vuelven el gobierno en un negocio. El otro día lo decíamos con Fox. Fox también era un junior bien hecho. Y si revisamos a muchos de los personajes, en sus comportamientos, eran gente que siempre se han comportado así, siempre anteponiendo el interés del negocio, el interés del grupo del poder, y no hablando de un gobierno como debería ser de servicio a la gente, ¿no? Sí, pues yo también leo esto que ustedes dicen, pasar de una economía inmoral, ¿no? De lo que ustedes dicen, ¿no? De sueldos de 600,000 pesos en la Suprema Corte, que todavía algunos perviven en algunos espacios, y pasar a una economía, pues, moral, ¿no? A una que no tenga estas inmoralidades en una situación de pobreza de una inmensa mayoría de la población. Pues bueno, tenemos que cerrar y espero que me sigan queriendo los de la mesa y que no me vayan a decir, no, ya no te vamos a querer, ¿no? Ya no te aceptamos. Pero bueno, ¿por qué ahora? ¿Qué hiciste, Violeta? dentro de 8 días yo me paso otra vez con los pobres, con los proletarios, la mesa, y ya sigue aquí Ernesto en la conducción. Ya no vas a hacer fifí. No sé, oye, Héctor, no sé si sentirme ofendido por cómo nos dijo. No, decíamos que Héctor y yo, ¿verdad? Héctor y yo, porque somos pobresores, somos académicos, y ustedes no, ¿verdad? Entonces, era No, más bien. me refiero a que pensé que era una cuestión de igualdad en la mesa en todos. No, acuérdense que el otro día habían dicho los periodistas que son ustedes y los académicos que somos nosotros. Ah, no, yo no soy periodista, yo soy simplemente un personaje ahí extraño que anda por la vida. No, tú eres también súper periodista. Es Pues, bueno, un gourmet de los tacos. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. cuídense. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.